Hola a todos, muchas gracias, Emanuela. Bienvenidos a todos. Y para mí es un placer darle la bienvenida a este primer episodio de este ciclo de webinars con título Ruta de Cumplimiento Empresarial de la Estrategia a la Práctica, una iniciativa que se ha hecho posible gracias a Canizzo, gracias a la Cámara de Comercio Italiana en México y con esta visión y alianza estratégica. Hoy comenzamos con la primera sesión y con título Entre líneas de compliance, donde básicamente abordaremos temas clave como el código de mejores prácticas corporativa, el último beneficiario controlador y la prevención del lavado de dinero. Nuestro objetivo como alianza es básicamente de ofrecer herramientas prácticas para fortalecer el gobierno corporativo de las empresas. Obviamente este es solamente el primer webinar. El ciclo tiene un total de cuatro episodios. Le recuerdo que las sesiones en línea no cuentan con un espacio de preguntas, ya que esas estarán reservadas para un encuentro final, que será una mesa redonda que se tendrá el 29 de octubre de forma presencial. Para la registración a la mesa redonda, daremos procedencia a quien participará a todos los webinars o a la mayoría de ellos. El segundo episodio se tendrá el 24 de septiembre. El título será Entre líneas de la normativa laboral, contratos de trabajo, creación de expedientes, terminaciones laborales. Al finalizar el webinar de hoy, recibirán un correo con el registro para el segundo episodio. De toda forma, el link de registro ya estará disponible en la chat. Yo quisiera aprovechar para agradecerle a Canizzo y a la Cámara de Comercio para esta importante alianza. Y quisiera remarcar que esta alianza tiene un valor muy importante para nosotros porque combina la visión estratégica de negocio unido a la profundidad y a la competencia legal a nivel empresarial. La idea de todos nosotros es ofrecer una propuesta integral para ayudar a las empresas a afrontar sus retos y cumplimientos de forma más sólida y efectiva. Cedo la palabra a Karen Ortega, asociada de Canizzo, que nos guiará a través de los contenidos de esta primera sesión. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, Marco. Buenos días a todos, a toda la audiencia. Quisiera que Anaí, nuestra socia de Canitzo, nos presente, nos dé la introducción y de ahí ya partimos con el inicio del webinar. Muchas gracias, Karen. Y muchas gracias a toda la audiencia. Estamos aquí con un híbrido ahora. Tenemos programado que Karen también estuviera de este lado, pero tuvo un percance, entonces estamos haciendo unas pequeñas pruebitas, pero nada más confirmando que todo se oiga perfectamente. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Kilpatrick. Muchas gracias, Cámara de Comercio Italiana en México, por permitir esta sinergia tan importante para todos nuestros clientes y amigos y poder platicar el día de hoy de temas tan importantes como el gobierno corporativo, la prevención del lavado de dinero y aspectos relacionados con la identificación del beneficiario controlador. Sin más, doy paso a Karen Ortega para que pueda iniciar con esta presentación, pero no sin antes quiero presentar a las dos abogadas que tengo de este lado. A mi lado izquierdo a Sofía Vázquez y a mi lado derecho a Daniela Compián. Ambas, junto con Karen y conmigo, estamos en esta parte del equipo de Canizzo que nos enfocamos en temas de cumplimiento y que, bueno, son expertas en los temas, entonces espero que podamos abordar todos los aspectos importantes para que ustedes vean la relevancia de estos temas en todas las empresas y no solamente en sectores específicos como era antes. Entonces, Karen, adelante, por favor.
Muchas gracias, Anaí. Y bueno, pues es un gusto estar el día de hoy con ustedes para compartir algunas reflexiones, tanto del tema de gobierno corporativo como el tema de cumplimiento. Hemos pensado en que el día de hoy tenga un formato un poco más de charla, por lo cual van a haber intervenciones pues de todas durante esta plática. Y bueno, creo que para empezar es importante que tengamos un concepto unificado de qué debemos entender por gobierno corporativo. Este es un sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y son controladas, ¿ok? Incluye un conjunto de estructuras relacionadas entre pues los diferentes órganos de una sociedad, ¿no? Empezando en la cabeza con los accionistas de las empresas, el consejo de administración, la alta dirección y pues otros grupos de interés o lo que se conoce como stakeholders. Su objetivo es garantizar que las empresas operen de manera ética, transparente y eficiente, protegiendo los intereses de todos los involucrados. Y ahí cabe mencionar pues que el gobierno corporativo nace a raíz de estos escándalos internacionales de corporativos sobre un mal manejo de la contabilidad, información poco transparente a los inversionistas, ¿no? Entonces, a partir de todos estos escándalos, pues empiezan a emitir tanto regulaciones como pues mejores prácticas o principios internacionales y cada país pues lo ha ido adoptando paulatinamente, ¿ok? Dani, ¿me ayudas, porfa? Eh, ¿Por qué queremos hablar el día de hoy de gobierno corporativo si estamos en un webinar que se llama Entre líneas del compliance? Bueno, pues porque vamos a ver que gobierno corporativo y compliance básicamente son dos caras de la misma moneda. Son materias o pilares interdependientes que no se entendería que existiera uno sin el otro, ¿ok? Podemos ver el gobierno corporativo como un marco de principios y políticas internas que van a dirigir la organización, mientras que por su parte el compliance, pues son prácticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de las leyes o de regulaciones externas. Y se me permiten, pues para mí el compliance es como el brazo operativo, ¿no? Del gobierno corporativo en cuanto a temas de ética y legalidad, incluso ahora de sostenibilidad con todos los temas de ESG, ¿no? Pero pues su relación está en que pensemos que sin el compliance, el gobierno corporativo pierde credibilidad, ¿ok? Y sin gobierno corporativo, hacer compliance carece de esta como dirección estratégica. Y para los que nos dedicamos en el cumplimiento, sabemos que un principio básico de cualquier programa de cumplimiento es esto que se conoce como tone from the top. ¿Qué quiere decir? O sea, que desde arriba de la empresa, la alta dirección, el consejo es el que debe revisar, autorizar e implementar los programas de cumplimiento. ¿Ok? Entonces, al final del día, son importantes y se relacionan porque ambos se basan en seguir normas y adoptar controles eficaces. Buscan transparencia, eficiencia y como resultado natural vamos a tener una buena reputación de la empresa. Karen, y si me permites hablar un poquito más de estos dos pilares del gobierno corporativo, se me hace súper útil regresar a la slide anterior, donde tú lo llamas como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque efectivamente tú no puedes ver por un lado solamente la necesidad de tener unos principios o políticas internas si no tienes ese conjunto de prácticas o procedimientos que te van a permitir llegar y asegurar al cumplimiento del marco regulatorio. Entonces, sí me gusta mucho cómo le dimos este enfoque de las dos caras de la misma moneda y que lo que tú pones sobre la mesa, ¿no? O sea, uno es el brazo operativo y el otro es como justo el cerebro que puede llevar a esas sociedades. Y si me cuentas un poquito más, entiendo que hay ahí el Consejo Coordinador Empresarial que está muy presente en toda esta regulación del buen gobierno corporativo, ¿verdad?
Claro, como lo comentábamos, pues bueno, o sea, el gobierno corporativo pues se compone tanto de regulaciones, leyes, tal cual, como de mejores prácticas. Y aquí en México tenemos este gran trabajo del Consejo Coordinador Empresarial que desde hace muchos años emitió el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Y os acaba de mencionar que este año o sea, yo diría que es el año del compliance, porque este año tuvimos nueva edición del Código de Mejores Prácticas y como lo estaremos viendo a lo largo de este webinar y de las siguientes ediciones, hemos tenido nuevas leyes, reformas significativas. Entonces, pues es el tema del cual hay que estar revisando y hay que estar platicando, analizando, trayendo a la mesa, ¿no? De todos nuestros clientes. Entonces, audiencia, no se vayan a perder las próximas ediciones, porque hay muchas, muchas novedades. Y bueno, pues, como les decía, este año, a principio de año, se emitió una nueva edición de este código de mejores prácticas y como me gusta explicarlo es que algunas prácticas se actualizaron, otras se robustecieron y algunas otras son totalmente nuevas, o sea, se empezaron a incorporar nuevos temas y como por temas de tiempo y de la ambición que teníamos de platicarles un poco de varias materias, pues tuvimos que escoger dos materias que platicarles. Entonces nos vamos a enfocar en, por ejemplo, la función de riesgo y cumplimiento, que es una de los capítulos que se robustecieron. ¿Ok? Esta función de riesgo y cumplimiento pues se puede llevar a cabo directamente por el Consejo de Administración o bien se puede crear un órgano intermedio que auxilie al Consejo de Administración a identificar, a gestionar y mitigar pues los riesgos estratégicos, ¿no? Anteriormente hablaban o se enfocaba mucho en riesgos financieros y legales. Hoy se amplía este scope de conocimiento o de funciones de este órgano intermedio, porque pues se reconoce que los riesgos realmente son multidimensionales y que su gestión pues debe ser integral, debe ser estratégica y sobre todo debe ser preventiva. Entonces ahora este comité va a tener un mandato más amplio y tiene que evaluar riesgos sociales, ambientales y no solo económicos. Debe prevenir el fraude y la corrupción y justo promover una cultura de integridad, identificar factores de riesgo psicosocial y del entorno organizacional, porque pues ya está más que comprobado que el bienestar laboral pues va a ser clave para una buena productividad de los colaboradores. También se le encarga supervisar el cumplimiento ético y normativo en términos generales, pero se enfatiza en la necesidad de contar con planes de cumplimiento, ¿no? O sea, que el código de ética esté aprobado por el Consejo de Administración, que haya mecanismos eficaces de denuncia de hechos indebidos y que haya protección para cualquier denunciante. Y uno de los aspectos novedosos es que específicamente hace mención a el tema de ciberseguridad y protección de datos personales. Entonces, el código recomienda implementar un sistema de gestión de seguridad de datos que incluya políticas claras, un inventario de datos, análisis de riesgos, auditorías y capacitación. O sea, todas estas recomendaciones no es que de un día para otro las tengamos que implementar, pero sí es importante que analicemos de acuerdo con el grado de madurez y el tamaño de la sociedad, que empecemos a implementar las cosas que sean posibles y que sean prioritarias desde un punto de vista de riesgo. Claro, y hablando de estos temas, de las recomendaciones, entiendo que la realidad es que estos temas no son totalmente nuevos. Desde el 2018, cuando entró en vigor la NOM 035 en materia de identificación de los riesgos en temas del clima laboral, pues muchas de las empresas empezaron a hacer todas estas aplicaciones de manuales, de prácticas para poder verificar cómo está el clima laboral en las empresas. Y esto también viene, insisto, como tú bien lo señalabas, este código de mejores prácticas de gobierno corporativo ha tenido varias modificaciones. Recientemente este año se hizo esta nueva presentación de este código, pero ya es algo que las empresas en general
lo traen en el radar, ¿no? O sea, te digo, desde el 2018. Y justo el objetivo de estos ciclos de webinar es que empezáramos ahora con gobierno corporativo y fuéramos llevando a la audiencia a también los aspectos laborales para que no pierdan de vista que son dos cosas que están muy vinculadas entre sí. Entonces, qué bueno que lo mencionas para que también entiendan el por qué cuando vean toda nuestra ruta del compliance, vean por qué vamos a ir, empezando como de lo general, desde lo que te regula estos principios de mejores prácticas hasta los aspectos ya mucho más aterrizados, que es temas de cumplimiento y también las partes del derecho laboral, ¿no? Muchas gracias. Sí, y creo que a lo largo del webinar y, o sea, de este y de los que siguen, va a quedar en evidencia cómo estos temas de cumplimiento no son temas aislados, se van a relacionar, o sea, una materia tiene que ver con la otra y poco a poco lo vamos a ir identificando, pero efectivamente, o sea, este es como el punto de arranque y de aquí va a surgir todo lo demás. Y no es que el código quiera regular una materia, sino que justo ya hay regulación, pero el código lo que está diciendo es, a ver, te hablo consejo de administración, tienes que poner atención aquí porque al final tienes un deber fiduciario. Y si hay un incumplimiento, una multa, un tema incluso reputacional, o sea, eso está en el consejo. Entonces, creo que la función aquí del código es decirle a estos órganos volteen a ver el tema porque es importante, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí es o sea, creo que es una grata adición, es una buena alimentación en cuanto a las prácticas y tiene una razón de ser, ¿no? Y lo vamos a estar viendo. Dani, Correcto. ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Algo de lo que nos pareció fundamental hablar es sobre empresas familiares, porque el código dedica por primera vez un apartado específico a este tipo de empresas, reconociendo que tienen un peso importante en el ecosistema empresarial mexicano. O sea, este tipo de empresas representa una parte muy significativa del PIB y son generadores de empleo en México, pero se reconoce que estas empresas tienen retos muy particulares. Estos retos pueden ser los conflictos familiares, que muchas veces al haber conflictos familiares corre el riesgo de trasladarse al manejo de la empresa, una falta de institucionalización y los procesos de sucesión mal definidos, que eso genera que muchas empresas no lleguen a segunda o tercera generación, ¿ok? Entonces, el código propone que las empresas familiares cuenten con un protocolo familiar y este documento va a ser muy útil para definir reglas de interacción entre la familia y la empresa. Va a determinar una forma de representar los intereses, sobre todo si en la empresa familiar existen varios grupos familiares, va a definir un modelo para que estos diferentes grupos estén debidamente representados. También ayuda para la organización del patrimonio, un tema de resolución de conflictos, determinar, por ejemplo, políticas de uso de los activos de la empresa, que eso en el tema que nos va a explicar Anaí más adelante va a ser fundamental. Y también, por ejemplo, establecer reglas para la contratación de familiares dentro de la empresa. Ujú. O sea, como reglas para que cumplan ciertos requisitos. O sea, que no sea como que, es que, pues como es el hijo o es el sobrino, pues ya, o sea, inmediatamente va a tener derecho a acceder a un puesto, o si tiene que tener algunos estudios específicos y demás. O sea, este tipo de cosas y de políticas se van definiendo dependiendo de las necesidades y la complejidad tanto de la empresa como de la familia. Y por supuesto, pues se determinan procesos de sucesión como más claros y que permitan que las empresas pues continúen, ¿no? Entonces, este protocolo pues es muy útil para asegurar la continuidad generacional, para generar una profesionalización de la gestión y armonía entre los intereses familiares y empresariales. O sea, aquí lo importante o el mensaje que me gustaría que se llevaran es que la profesionalización pues no está peleada con la identidad familiar o con los intereses familiares, simplemente busca
pues una coexistencia sana, ¿ok? Entonces, pues la conclusión de esta participación sería que pues tanto el tema de gobierno corporativo como de compliance son temas relacionados que se complementan y que tenemos un gran código de mejores prácticas que me gustaría que no se viera como un tema aspiracional, sino más bien como una guía práctica para ir construyendo organizaciones más sólidas, más éticas y sostenibles. Entonces, de mi parte sería todo. Ahorita Sofi nos va a platicar un poco más sobre la ley antilavado, que como les decía, este año el compliance está con todo y apenas el mes pasado, no, en julio, ya estamos en septiembre, en julio tuvimos una reforma sustancial a esta ley que Sofi nos va a explicar los cambios, dónde hay que poner atención y de qué va. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Pues sí, definitivamente un año del compliance, ¿no? Deberíamos de hacerlo un día feriado. Bueno, la ley antilavado, mejor conocida como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero amigablemente la ley antilavado para nosotros. Bueno, esto señala que las actividades vulnerables son todos aquellos actos, operaciones o servicios que realizan tanto el sector financiero como ciertas personas o ciertos participantes dentro del sector comercial. Se consideran vulnerables porque son actividades que son susceptibles de que se puedan utilizar como medios para lavar dinero. Y bueno, si bien el artículo 17 de la ley menciona todo un catálogo de las actividades vulnerables, podemos ejemplificar en este momento algunos como la comercialización o distribución de vehículos, los prestadores de servicios profesionales, las donatarias autorizadas, las actividades de construcción y desarrollo inmobiliario, pero en una de la que nos vamos a enfocar, y me gustaría que lo platicáramos un poco, Anaí, es el tema de los fedatarios públicos, ¿no? Pues, Cuéntame un poco, porque nosotros a nivel interno hemos platicado muchas veces con los notarios con los que trabajamos este rol que juegan hoy los fedatarios en tema antilavado por las actividades que pueden llevar a cabo nuestros clientes, ¿no? Entiendo que se tienen ciertas obligaciones que más adelante nos explicarás, pero que, por ejemplo, si hay una transmisión de activos o una constitución de una sociedad o hay una constitución de algún derecho real, los notarios hoy te piden cierta información, ¿no? Cuéntame cuáles son estas obligaciones. claro, es un tema demasiado interesante porque si bien lo mencionas, hoy en día los actos que podemos observar en pantalla, pero los menciono como la transmisión o la constitución de una, bueno, de derechos reales sobre un inmueble, es decir, una compraventa, la constitución de una sociedad, el otorgamiento de poderes de dominio de carácter irrevocable. Bueno, todo este catálogo de actividades que realiza el notario ahora toman mayor relevancia en el sentido de que para proceder con su actividad te requieren y te exigen forzosamente la identificación de tu beneficiario controlador. Entonces, aquí esto no toma relevancia, que ya nos platicarás más adelante, todo el tema del beneficiario controlador y por qué, bueno, ya llegaremos a esa plática de exhaustivamente cómo lo hemos estado manejando nosotros, pero esta conexión que existe entre los notarios y que sea un requisito que te pidan hoy en día esa identificación del beneficiario controlador se vuelve muy tenue en las actividades que se puedan llevar en el día a día, ¿no? Correcto, y lo que dices también es muy interesante y que tiene que recabar información del beneficiario controlador porque en recientes fechas, antes la obligación que tenía el notario era simplemente darte un formulario y te preguntaba cierta información, y si conocías al último beneficiario controlador o dueño, y si tú contestabas con un sí o no, era suficiente y te daba la pauta para que presentas información. Pero ahora entiendo que el rol de los notarios es tan importante para la verificación de estos datos que tiene que llegar a verificar efectivamente quién es esa persona física que ejerce el control o que puede considerarse beneficiaria. Entonces, sí es importante que hoy nuestras personas que están aquí conectadas tengan en cuenta que es muy importante porque actos tan simples
simples como el otorgamiento de poderes para actos de administración o de dominio con carácter irrevocable, pues eso puede detonar la obligación de tener que identificarlos, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, pero cuéntame un poquito más de qué otras obligaciones existen más allá del tema. Bueno, nada más para ahondar un poquito antes de las obligaciones en esto, sí, si bien la fe pública es una actividad vulnerable, ahora realmente todo acto corporativo que se lleve a cabo exige, ¿no?, esa identificación del beneficiario controlador. Y antes, como lo mencionabas, era algo tan sencillo como un sí o un no al momento, pero bueno, ahora ya no se volvió un tema nada más como una norma sectorial o algo que sea fácil de contestar. Ya hoy en día es una norma de aplicación general. Entonces, bueno, ya seguiremos con esta plática porque vaya que hay cosas que decir. Entonces, continuando por favor, Dani, con las obligaciones de la ley antilavado, bueno, tenemos principalmente identificar y conocer directamente a los clientes o a los usuarios a través de verificar su identidad, su actividad, su ocupación y toda esta documentación que vamos a ir recabando para identificar a los clientes. Bueno, ahora con la reforma ya se tiene que conservar por al menos 10 años, ¿no? Otra de las obligaciones, no menos relevante, es registrarse en el padrón de las actividades vulnerables y designar a un representante de cumplimiento, que bueno, este también es un concepto nuevo a raíz de la reforma. También tenemos que brindar todas las facilidades que estén en nuestro poder para llevar a cabo las visitas de verificación por parte de la autoridad. Bueno, seguimos en el tema también de la identificación del beneficiario controlador, que lo vamos a estar mencionando mucho en esta sesión del webinar, pero no me voy a detener en este momento. Siguiente, Dani, por favor. También tenemos la presentación de los avisos, ya sea de forma mensual o de 24 horas ante la Secretaría. Llevar a cabo una evaluación con un enfoque basado en riesgo. Esto es muy relevante porque, bueno, como nota curiosa, ya el siguiente año nos van a evaluar otra vez nacionalmente a México. Entonces hay que estar también pendientes de eso. Pero bueno, este enfoque basado en riesgo es prácticamente todos estos medios de mitigación del riesgo de tu empresa, ¿no? Si bien, bueno, la Evaluación Nacional del Riesgo es un documento que prácticamente establece todos los niveles de riesgo que existen dentro del sector comercial como del sector financiero, cada una de las instituciones financieras como cada uno de los sectores comerciales que habla la ley antilavado. Si bien no es lo mismo realizar un nivel de riesgo, por ejemplo, de tener una empresa donde nada más existan personas con un salario normal, promedio nacional, su nivel de riesgo no es tan alto como en comparación con una empresa que pueda, offshore, que pueda llevar transacciones internacionalmente, ya el riesgo pues es diferente, ¿no? Entonces, y aquí entiendo, y corrígeme si me equivoco, pero el riesgo no va ligado al tamaño de la empresa, ¿no? correcto. O sea, no es que las personas puedan decir, ah, claro, como mi empresa es una pyme, mi riesgo es bajo. O porque mi empresa es una grande empresa transnacional, ya es un riesgo alto, ¿no? Entonces, entiendo que la medición del riesgo va muy ligada a la actividad que realizas en sí y a una serie de análisis que se tienen que hacer. Y para eso es que también es muy importante poder revisar y verificar tus manuales de políticas, tus manuales donde estableces las actividades que realizas, ¿no? Claro, definitivamente. El tema de la evaluación del riesgo, sí, no es en función de qué tan grande o chico es tu corporativo, sino en función de las actividades que realizas y las que llevas a cabo. Y si bien el tema de la elaboración del manual de políticas internas, bueno, antes era un tema solamente de cuestiones de procedimientos internos, ¿no? Hoy en día ya existe esta obligación tenue de elaborar un manual de las políticas internas dentro de tu corporativo, de tu empresa, de la persona moral existente. Sí, Karen, creo que ayer también platicábamos de estos temas nosotras, de la importancia que tienen estas obligaciones, ¿no? No sé si nos quieras comentar algo Sí, al respecto. sí, justo, o sea, creo que vale la pena mencionar que, como lo dijo Sofi, ¿no? Las actividades vulnerables son tanto las que llevan a cabo las instituciones financieras como ciertas actividades comerciales. Aquí vale la pena decir, estas nuevas obligaciones para el sector financiero ya son conocidas y las llevan
implementando desde hace mucho tiempo. Y un poco la intención de esta reforma es elevar eh, la cantidad y calidad de controles y de obligaciones para estar un poco más en como que en el nivel de cumplimiento a las instituciones financieras, ¿no? Robustecer el combate al lavado de dinero. Y por ejemplo, o sea, estas nuevas obligaciones ya están a nivel ley, pero algunas pues ya existían, ¿no? Antes a nivel reglamento se establecía que contar con ciertos procedimientos. Entonces, algo que podemos hacer con nuestros clientes es justo analizar si ya tienen procedimientos tanto documentados como de facto y a raíz de eso tomar lo que ya funciona, lo que ya está implementado y desarrollar, por ejemplo, su manual de políticas internas. Para llevar a cabo la evaluación EBR, como bien decía Sofi, ¿no? México publica cada cierto tiempo, normalmente son como 3 años, con pandemia se movieron ahí los plazos, pero constantemente está publicando la Evaluación Nacional de Riesgos y como bien lo decían ahí, el riesgo no va en función del tamaño de la empresa. O sea, si yo me dedico a la comercialización de metales y piedras preciosas, obviamente mi nivel de riesgo va a ser mucho mayor que otra actividad vulnerable como a lo mejor la prestación de servicios profesionales. Entonces, sí tenemos que hacer un análisis y, o sea, todo esto es algo hecho a la medida conforme a las necesidades de cada empresa, de sus riesgos, de su exposición. Y también algo que me parece que es importante mencionar es que, por ejemplo, esta capacitación anual al personal clave, o sea, se establece que tiene que ser desde el Consejo de Administración y entonces aquí vemos cómo se ligan los temas de cumplimiento con los temas de gobierno corporativo. O sea, pues si el Consejo de Administración no sabe el alcance y de qué ven las obligaciones, ¿cómo se va a asegurar de que realmente se esté cumpliendo con estos requerimientos, con estas obligaciones? Entonces, se establece una capacitación para Consejo de Administración, alta dirección, la persona que se registre como responsable del cumplimiento y para las personas que tengan esta relación con los clientes o usuarios, para que sepan pues qué le tienen que pedir, por qué le tienen que pedir, que sepan dar, o sea, darle una explicación al cliente al final, porque pues no se trata de pelearse con el cumplimiento y el servicio al cliente, ¿no? Sí, y como bien lo señalas, la realidad es que toda tu política de compliance, tu política de desarrollo, perdón, desarrollo de políticas, va ligado a este aspecto en el que tienes que capacitar a tu personal para que tu personal también sepa cómo identificar qué actividad es vulnerable, que tu personal sepa identificar a ese beneficiario controlador, que tu personal sepa en el momento en que se publiquen las reglas, cómo dar de alta, cómo presentar los avisos en su momento en este nuevo registro que se va a dar por parte de la Secretaría de Economía, perdón, la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí es muy importante que la gente tenga muy claro que hoy el tema de compliance ya no es algo que es para el futuro. Entonces, entiendo que todas estas políticas de las que estamos hablando ahorita no son obligatorias ya mañana, ¿no? Y que estamos a la espera de que se publiquen las reglas. Cuéntame un poquito más y a nuestra audiencia cómo se va a referir a este tema de las reglas, cuándo entrarán en vigor estas obligaciones. Pues sí, hay un lapso, hay un gap de tiempo para que la Secretaría de Hacienda emita las reglas. Muchos temas de cumplimiento, pues tenemos nuevas leyes o reformas que nos están pues cambiando las reglas, pero dejan un espacio ya sea para que el Congreso o en este caso la Secretaría que lo va a regular por medio de reglas de aplicación general desarrolla esto más. Entonces, hoy en día no sabemos si todas estas obligaciones van a aplicar en los mismos términos a todas las personas que lleven a cabo actividades vulnerables o si va a haber como que a lo mejor unas sí, otras no. O sea, por ejemplo, el mecanismo automatizado de monitoreo transaccional, a lo mejor hay actividades vulnerables que no te permitan tener un o generar un perfil transaccional. O sea, esto tiene mucho sentido en instituciones financieras porque obviamente
La institución financiera sabe cuántos depósitos haces al mes, dónde gastas, o sea, en qué área, en qué servicios o productos sueles gastar. Y cuando te sales de ese perfil transaccional, se activan justo gracias a estos mecanismos automatizados, se activan estas alertas que el banco voltea y te busca o te bloquea la tarjeta o te dice, oye, sí hiciste tú esta compra porque se sale tu perfil transaccional. A lo mejor para ciertas actividades vulnerables sería difícil generar perfiles transaccionales, pero ya veremos una vez que se emitan estas reglas por parte de la Secretaría de Hacienda. Sí, correcto. Bueno, pues sí, definitivamente todo lo que hemos estado comentando es altamente relevante, sobre todo porque lo mencionábamos, ¿no? Hoy en día estamos súper a tiempo de llevar un buen compliance, de llevar un buen gobierno corporativo en nuestras empresas, porque no hay que esperarnos a que existan, siguiente Dani, por favor, claramente sanciones. Obviamente tenemos sanciones en este tema, bueno, estas multas tienen un carácter de créditos fiscales, también existe la suspensión temporal de las operaciones dentro de las actividades. Otro tema interesante, me gustaría platicarlo contigo, Karen, es el tema de estos beneficios por el cumplimiento espontáneo antes de una visita de verificación. Tú cuéntanos un poquito más porque este tema se me hace una estrellita dentro de estas sanciones. Sí, o sea, ahorita, bueno, este beneficio existía desde la versión anterior de la ley, si me permiten definirlo así. Nada más aquí el cambio que hacen es que tú puedes cumplir, o sea, regularizarte de manera espontánea antes de que llegue la autoridad a hacerte una visita de verificación y te diga, ah, estás en incumplimiento. Si tú lo haces espontáneamente, eh, te puede condonar la autoridad el pago de las multas, pero esto implica con esta reforma que tienes que hacer un reconocimiento formal de tu incumplimiento. Entonces, esto me parece muy estilo Estados Unidos de que, Sí, o sea, te condonamos la pena o te la bajamos, pero firmas pues este plea, ¿no? De culpabilidad, algo así. Y hay una opción de regularizarte por una segunda ocasión, pero entonces ahí solamente te dan el beneficio por una condonación del 50%. Entonces aquí lo relevante es, o sea, si ustedes después de esta plática identifican que llevan a cabo una actividad vulnerable y quieren pues regularizarse, o sea, lo ideal es no se esperen a que la autoridad los identifique, o sea, váyanlo haciendo poco a poco y vayan regularizando esto, ¿no? Porque hay una oportunidad de, pues, por lo menos evitar las multas, porque como veremos, no son cualquier cosa. Sí, y además de clientes que hemos platicado con ellos y de personas en el medio, pues también tenemos información de que pues, la Secretaría ya está llevando a cabo visitas de verificación para revisar temas de la identificación de las actividades vulnerables, para verificar temas relacionados con beneficiario controlador. Y bueno, si me permites comentarte y otra vez adelantándome un poco a temas del webinar, lo que es sorprendente es que hoy con esta facultad de recaudación que tiene Hacienda, como que se va en cadena de revisiones, ¿no? Entonces primero va un tema de antilavado, luego te pide identificación de beneficiario controlador, luego te dice, oye, ¿y cómo andas en prestación de servicios especializados y temas de REPSE? Entonces, y así te vas. y así te vas. Y el tema es que, como lo dirá ahorita Sofi, las sanciones económicas son altas y también el tema es que hay temas penales. Entonces, también hubo modificaciones en tema penal, también hay prisión y, como lo habías mencionado, tu gobierno corporativo es sumamente relevante porque tienes ahí a los miembros del Consejo de Administración. Sí, Y no no, sé si recuerdan, Anaí, perdón por la interrupción, pero no sé si recuerden o a alguien en la audiencia le haya pasado, pero hace unos años, no sé decirte si como 4 años, pero de repente un día la Secretaría de Hacienda amaneció y dijo, vamos a recaudar. Y entonces empezó a mandar mails un poco, pues aterrorizantes, ¿no? Diciendo,
identificamos que tú llevas a cabo actividades vulnerables. ¿Cómo estás con tu cumplimiento? Te vamos a revisar. Pero haz de cuenta que hicieron una, así, mailing, ¿no? Una campaña de mailing y un montón de clientes recibieron pues esas comunicaciones. O sea, no era una notificación formal de revisión, pero como que dijeron, pues vamos a ver igual y pega. Y mucha gente, o sea, entró en pánico, nos habla así, ayúdenme, no sé qué es esto. Y muchas personas sí en ese momento se regularizaron porque pues un día Hacienda amaneció inspirado y dijo, de aquí vamos a dedicarnos a hacer campaña de revisión. Entonces, como dices, ahora están más interconectados los temas, entonces ya sabemos de clientes que se les han hecho visitas de verificación y se les han requerido, por ejemplo, los expedientes de beneficio del controlador. Entonces, o sea, que no nos extrañe si empiezan a hacer otra campaña como la que hicieron hace 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente la fecha, y no sea te reviso una cosa, sino va a ser te reviso varias. Sí, no, definitivamente. A ver, ¿a quién no le da miedo a Hacienda, no? Hasta ya con esto que viene Halloween pareciera disfraz. Pero, no, ¿para qué nos esperamos? No, ¿para qué nos esperamos a que existan estas visitas de verificación, estas campañas y que por una cosita empiece toda la fila de revisiones? Estamos a muy buen tiempo, que como ya lo vieron en pantalla, las multas varían altísimas, desde 22,000 pesos hasta 7 millones. Y bueno, no dejando de lado que existen también delitos con esto. Entonces, no dejémoslo al aire. Definitivamente, si tenemos en nuestra empresa, estamos empezando o no, ya llevamos tiempo o no, la importancia y la relevancia del cumplimiento sigue siendo la misma, ¿no? Hay que buscar estas formas de mitigar los riesgos dentro de nuestras empresas, hay que buscar la forma de capacitar a nuestro personal y buscar las mejores capacitaciones. Y bueno, ahora sí, con el tema que hemos estado y seguiremos platicando. Anaí, ¿nos puedes contar más respecto al beneficiario controlador, por favor? Sí, de acuerdo. Pues llegamos al pilar de esta presentación. Pues tenemos el beneficiario controlador. Seguramente la audiencia está ya familiarizada con esta necesidad de identificar al beneficiario controlador, pero ahora tenemos la novedad de que hay un capítulo expreso en la nueva ley antilavado que te obliga a todo tipo de sociedades a identificar el beneficiario controlador. Entonces, esta definición que están viendo ahora en pantalla es desde el punto de vista de la ley antilavado. Insisto, seguramente tenías en tu cabeza los lineamientos que el Código Fiscal tenía, pero quiero que hoy, en este momento, nos centremos a la ley antilavado. ¿Qué pasa con la reforma de julio del 2025? Con esta definición de ampliar con este capítulo, genera la ampliación a qué se entendía por beneficiario controlador, equiparándola a beneficiario final y propietario real. Dentro de esta definición, incluyó a la persona física o grupo de personas físicas que ya sea directamente o por medio de cualquier otra persona, en última instancia, tenga el beneficio de goce, uso, disfrute, de aprovechar o de disponer de cualquier bien o servicio que esté derivado de una realización de un acto o una operación que se considera vulnerable, que son las que Sofi hace unos minutos nos presentó en este listado. Pero por otro lado, también señala que es aquella persona física o grupo de personas físicas que ejerzan el control efectivo de una persona moral con quienes se realiza una actividad vulnerable. Entonces, vemos que por un lado está la parte de las personas físicas, pero también quien ejerza el control en una persona moral. Y ahí es donde viene el principal objetivo de identificación, ¿no? Porque los criterios de control que para temas de la ley antilavado se señalan es que sean aquellas personas físicas que mantengan la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 25%.
Aquí lo pusimos en negritas porque lo platicaremos ahora también con Karen, pero aquí me detengo. 25% del capital social es una novedad, porque en temas de código fiscal, y lo veremos más adelante, esa titularidad de los derechos hace referencia al 15%. Entonces, si la ley te revisa, tendrás que identificar para qué quieres tu identificación de beneficiario controlador. En temas del código fiscal, que te habla del 15%, o en temas de ley antilavado, que te habla del 25%. Y esto cobra relevancia en temas de datos personales, en temas del ejercicio de tus derechos, algo para oponerte a que tu información esté por ahí y que tenga que ser compartida, ¿no? Karen, ¿te acuerdas lo que platicábamos de estas incongruencias, ¿no? Cuéntanos tu Y opinión. justo, o sea, tenemos en nuestras leyes varias definiciones de control, ¿no? Empezando por la ley del mercado de valores que te decía que el control era 50 o más por ciento de participación. Luego, en 2022 llega Código Fiscal y nos dice que el 15% y ahora este año tenemos el 25% que ya lo considera control para efectos de identificación de beneficio controlador. Ahora, entendamos, esto viene de Gafi y el 25% será el estándar que encontraremos a nivel internacional. ¿Y qué nos hemos enfrentado? Que ahorita con los clientes, por ejemplo, si un cliente tuviera el 20% de participación en una sociedad, ya clasificaría como beneficiario controlador para temas de código fiscal, pero para ley antilavado, pues no clasifica. Y entendamos las obligaciones de una ley y de otra. En el tema de la ley antilavado, hay ciertas obligaciones respecto a registrar a tus beneficiarios controladores en un sistema. Entonces, este accionista que conforme a código fiscal sí es beneficiario controlador, pero conforme a ley antilavado no puede decirle a la empresa, oye, yo me opongo a que tú publiques mi información en este sistema, porque yo no quiero, o sea, todavía la realidad es que no sabemos si este sistema va a ser público o no, pero creo que todos podemos empatizar con esta preocupación de decir, yo no quiero que mi información esté ahí en un sistema, ¿no? Entonces, perfecto, te voy a dar la información para que la empresa pueda cumplir con la obligación conforme a código fiscal, porque además más adelante veremos que las multas son importantes, pero me opongo a que la publiques en el sistema. Entonces, la sociedad va a tener que tener muy bien identificado para qué obligaciones te genera una ley y otra, y también un buen sistema en temas de protección de datos para poder atender estos derechos de oposición, ¿no? Sí, correcto. Además, lo que mencionabas ahora es esta creación del sistema de registro electrónico obligatorio para las sociedades, ¿no? A ver, no tenemos los lineamientos porque las reglas todavía no se publican y esto genera un total descontrol e incertidumbre, no solamente para nosotros como prestadores de servicios y para nuestros clientes que son sociedades, sino que inclusive también, como lo decía Sofía hace ratito, el rol que juegan los fedatarios públicos, ¿no? Pero con este sistema que se va a crear, que hoy no sabemos si va a ser público, si solamente ciertas autoridades van a tener acceso a esta información, hoy en día todas las sociedades van a tener la obligación de registrar esa información que identifique claramente al beneficiario controlador. Y ojo, cuando hablamos de esa información que identifica al beneficiario controlador, estamos hablando no solamente de temas de carácter, pues, externo, ¿no? O sea, te necesitas identificar si esa persona física está soltero, si está casado, tener la información de su cónyuge, tener la información de su domicilio, tener sus datos de contacto, su cédula de identificación fiscal, comprobantes de domicilio. O sea, como tú lo decías, es carácter de información reservada, ¿no? O sea, que necesita que sea protegida en temas de protección de datos personales. Entonces, otra vez, cobra relevancia el que tú tengas perfectamente tu manual y tu política para poder tener esa información resguardada, pues por todo lo que hablábamos de temas de ciberseguridad
proteger tus datos personales y sobre todo que tengas a las personas capacitadas para solicitar esa información y tenerla resguardada y que no ande, pues, divulgándose entre personas que no tendrían por qué tener acceso, ¿no? Aparte, Ana, y digo, si me dejas interrumpirte, bueno, lo hemos visto aquí en el despacho, ¿no? Todo el trabajo que implica muchas veces con muchas sociedades grandes de encontrar el beneficiario final, ¿no? El beneficiario controlador de la empresa. Y este trabajo se vuelve incluso trabajo de meses, tratando de conseguir un simple documento, ¿no? Por la necesidad de cumplir con estas obligaciones. Entonces, creo que eso que mencionas de tener al personal capacitado, y lo mencionábamos con las obligaciones de la ley antilavado, se vuelve, híjole, altamente necesario porque este trabajo puede llegar tan extenso que luego por el hecho de no cumplirlo, bueno, no queremos ni imaginarnos, ¿no? Sí, totalmente. Y cuéntanos, aprovechando que todavía tenemos unos minutitos, Karen, el último ejemplo que me gustaría que le puedas poner a la audiencia de la dificultad que hemos tenido en algunos países donde no tenemos esta información. Sí, pues o sea, creo que es muy enriquecedor compartirles las experiencias, sobre todo, como dice Sofía, ¿no? En estos grupos corporativos, multinacionales, multinivel, nos hemos enfrentado a varios temas. Uno es, obviamente, la documentación que la autoridad mexicana nos está pidiendo, no necesariamente hay un equivalente en otras jurisdicciones. Nos hemos encontrado con jurisdicciones que nos contestan, no, pues yo no tengo obligación de revelar la información de los accionistas, o sea, si bien nos mandan, por ejemplo, constancias del registro público de la sociedad en la jurisdicción tal, pues resulta que ese registro público no trae información de quiénes son los accionistas. Entonces, eso se vuelve un tema, y lo veremos más adelante cuando Anaí nos explique sobre el beneficio controlador conforme a código fiscal, ¿no? Y sobre todo en las sanciones, porque al final del día, nosotros podemos hacer este trabajo que yo le llamo arqueología corporativa, porque literalmente tienes que ir rascando y rascando capa por capa corporativa y societaria para ir buscando la siguiente sociedad o la siguiente persona que sea beneficiario controlador. Y hay muchos desafíos logísticos para conseguir la información, o que hay jurisdicciones que son una maravilla y te dicen, ah, sí, yo ya tengo identificado el beneficiario controlador, ¿no? Entonces, haz de cuenta que si llegaste a la sociedad argentina, pues los argentinos ya tienen identificado su beneficiario controlador, entonces eso es una maravilla, y en esa ramificación corporativa lo tienes solucionado, pero luego te vas a otra jurisdicción donde nunca han oído hablar del beneficiario controlador, y es la labor desde explicarles, mandarles una carta diciéndoles que hay que cumplir en México con esta obligación y que estás pidiendo su apoyo. Entonces, por ejemplo, en los manuales que hemos hecho para nuestros clientes, pues sí platicamos mucho con ellos de, oye, ¿cómo ves poner una obligación de tu accionista de coadyuvar para conseguir la información? Pero esa obligación, a su vez, si tienes un multinivel, pues la tienes que ir trasladando al accionista, al accionista, al accionista, ¿no? Y eventualmente puede ser bueno, no eventualmente, sí, nos enfrentamos a muchos desafíos logísticos para lograr identificar los beneficiarios controladores y luego que nos manden toda la información que pide el código fiscal, que es excesiva. O sea, sí, también la respuesta de muchas personas es que si ya logramos identificar personas físicas, cuando le mando la lista de información que necesito, es como, ¿es en serio? ¿Por qué necesitas esto y para qué y tal? Y termino, o sea, haciéndoles un memo con, oye, es que mira, o sea, aquí está la lista que la resolución miscelánea establece de qué debe de incluir el expediente. Y sí, es un montón, una disculpa, pero es lo que me pide la ley. Sí, sí, y sobre todo, antes de ya pasarnos al tema fiscal, pues ser claros de que la Secretaría de Hacienda en cualquier momento puede verificar que cumplas con esta normativa. Entonces, pues no vale la pena esperarse, sino que efectivamente tomar acción
de identificar claramente a nuestro beneficiario controlador y, bueno, pues ahora sí, dándole paso a la parte del código fiscal, bueno, pues hay muchas líneas comunes de qué se entiende por beneficiario controlador desde un punto de vista antilavado y del código fiscal, pero aquí lo que debemos de precisar es que para la materia fiscal, el beneficiario controlador es aquel que obtenga el beneficio derivado simplemente de la participación en una persona moral, en un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, o aquellas que ejerzan el control de esa persona moral, de ese fideicomiso o cualquier ente, ya sea de manera directa o indirecta. Y aquí definamos, como lo mencionamos hace ratito, Karen, pues el tema del control. El tema de control aquí es aquella persona física o grupo de personas físicas que tengan más del 15% de participación en el capital de los derechos de voto o en la propiedad de los bienes o de los activos. Y pues también en este tema de ejercer el control, pues está la capacidad de imponer decisiones en las asambleas generales, de capacidad de nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros o administradores. Volvemos a ver que aquí el tema de los consejeros o administradores tiene un rol importante y pues mantener los vínculos de dirección o influencia de control adelante. Entonces, pues ya lo hemos platicado, ojo con no confundir porcentajes para la definición de control. En temas fiscales ejerces el control desde que tengas el 15%, mientras que para temas antilavados 25%, ¿no? Y desde el punto de vista del Código Fiscal y la resolución miscelánea fiscal, que como lo sabíamos está desde el 2022, pues incluyen ciertas obligaciones que ya hemos venido platicando de ellas, que van ligadas con implementar procedimientos de control interno debidamente documentados, la obligación de identificar, verificar, validar adecuadamente a tu beneficiario controlador, la obligación de conservar esa información y como lo decías hace rato, Karen, pues tiene que ser fidedigna, completa, precisa y actualizada. Y esto es muy, muy importante porque algunos de nuestros clientes piensan que porque ya generaron su expediente de beneficio controlador cuando entró en vigor la reforma en el Código Fiscal y en la resolución miscelánea, pues ya están ahí, ¿no? Ya cumplieron. Pero la realidad es que no. Cualquier modificación que surja en tu identificación de beneficio controlador lo tienes que reportar para que lo tengas actualizado en tu expediente de beneficio controlador. Y como lo mencionábamos hace ratito, como este expediente se integra con datos personales, datos fiscales, código fiscal, domicilio, datos patrimoniales y participación en tenencia accionaria, pues eso hace que sea un expediente vivo, que cualquier información que se modifique, ustedes estén conscientes de eso y que todas las personas que están arriba en la toma de decisiones lo sepan para que se los comuniquen a esta persona que es la encargada de tener actualizado el expediente del beneficiario controlador. Entonces, pues creo que con esto es importante nada más que lo tengan ahí en la cabeza. Los aspectos relevantes que van ligados a aplicar estos criterios de identificación, que tenemos que generar una cadena de titularidad o esta cadena de control y que en caso de no identificar alguna persona física que ejerce el control, se irán hacia tus miembros del Consejo de Administración y a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración o tu administrador único. Entonces, vuelve a tener relevancia el que haya un manual de procedimientos y que estas obligaciones aplican no solamente a tus empresas que están en México, sino que también a aquellas entidades intermedias que están domiciliadas en México. Entonces, esto creo que la mayoría de las personas ya hoy en día están familiarizadas. Solamente sí les pedimos que revisen cómo está ahorita y si tu sociedad tiene este expediente,
¿cuándo fue la última actualización que hiciste? Y en su caso, pues, o completar, o actualizarlo, o decir, perfecto, estamos ahí, y nada más empezar a trabajar en el expediente del beneficiario controlador en temas antilavado. Sí, no dejando de lado tampoco la importancia, lo reitero, de este manual de las políticas internas y la evaluación y el enfoque basado en riesgos, porque así como existe la obligación estricta de identificar a tu beneficiario controlador y todo lo que hemos venido platicando, bueno, también tus políticas internas respecto a la mitigación del riesgo son sumamente relevantes. Entonces, es solo como haciendo hincapié en eso. Pues muy bien. Y bueno, pues sanciones importantes porque van en diferentes niveles y están aquí. Va desde que no tengas, conserves o presentes la información, que son las multas más altas, hasta no mantener actualizada tu información o presentar información incompleta o incorrecta. Entonces, básicamente, no me detengo en los importes de sanciones un poco por tiempo, pero sí hago énfasis en que todo está sancionado. El que no lo tengas, el que no lo actualices o el que lo tengas incompleto o de forma incorrecta. Entonces, por eso es que sí los invito a que verifiquen cómo está su expediente de beneficio controlador, si es que lo tienen, y si no lo tienen, pues estamos a tiempo de poder prepararlo, de poder solicitar la información y asesorarlos en lo que requieran de sus temas. Y por último, antes de despedirnos, pues les dejamos aquí esta información donde está este cuadro comparativo de los aspectos importantes en temas de ley antilavado y el código fiscal para que sepan de dónde viene, ¿no? O sea, algo va ligado con tema de prevención de lavado de dinero, el otro ligado con evasión fiscal, que este porcentaje de control no lo pierdan de vista y porque tenemos que empezar a preparar todo para, en el momento en que se abra ese registro para identificación de beneficios controlados, tengamos todo perfectamente claro. Y pues creo que con esto, por nuestro lado, es todo. No sé si Karen, del otro lado de la línea, tenga algún comentario adicional. Sof, no sé si tengas algo que comentar. Pues nada más, de verdad, no hay que tomar estas cosas a la ligera y mucho menos ahorita, como lo mencionamos al inicio del webinar, es el año compliance, ¿no? Entonces, no queremos que de repente nos llegue una visita de verificación por parte de la autoridad, mucho menos nosotros estar firmando cartas de responsabilidad por incumplimiento. Qué vergüenza. Entonces, estamos a tiempo de generar toda esta información, preparar los documentos necesarios y bueno, ir de la mano ahora sí que con la legislación. Muy bien. Karen, ¿algo que desees agregar? Pues por mi parte, gracias a todos. Espero que la información que les compartimos hoy pues sea de interés y de utilidad para todos los asistentes. Y pues son temas que están, pues no quiero decir de moda, pero que están ahorita en la agenda y que son importantes tenerlos en el radar y ponerles atención. Entonces, con todo gusto, pues estamos ahí a sus órdenes. Pues mis queridos amigos de la Cámara de Comercio, Kilpatrick, ¿desean agregar algo más antes de cerrar estos micrófonos? Y bueno, reiterándoles a las personas que nos manden por correo electrónico todas las preguntas, las inquietudes que tengan para que en la mesa redonda podamos pues hacer una plática enriquecedora, que nos vayamos a los casos prácticos de pues lo que presentan sus sociedades, dónde tienen esa dificultad, qué dudas tienen para poder aplicar estas nuevas políticas. Entonces, por favor, no duden en escribirnos. Aquí están nuestros datos de contacto, pero también tienen los datos de contacto de Marco, de Manuela, de la gente de la Cámara. Por favor, no se queden con ninguna duda para que podamos ayudarnos en estos temas tan importantes. Muchísimas gracias a todas. La verdad, de mi lado, solo queda agradecerles por este contenido, por esta primera sesión y obviamente los esperaremos a los asistentes en la segunda. Entonces, el link todavía está en el chat para que se pueda registrar y por supuesto que estaremos dando seguimiento en las próximas semanas para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Igual, todos. Mil igual nosotros gracias. reiteramos agradecimiento y los esperamos en próximos episodios. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Buen Hasta día. luego, buen día.